Muchachos, ya son exactamente las 10 de la noche y se me ocurrió aplaudir como si estuviera, no sé, en el estadio universitario de la Universidad Central de Venezuela. Y pasaron 2 meses para que la señorita de aquí se sentara realmente a grabar un episodio. Y creo que se me quedó mi agua y luego ahorita la busco. Así que los quiero mucho. Vamos a comenzar. Eh, eh, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, yo estoy bastante bien, no sé si se nota que ya no tengo clases, entonces obviamente no estoy hasta acá. Mentira, no es por las clases, pero ya hablaremos de eso. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, La Silla Azul Podcast, con mi persona, Manuel Hernández. Antes de todo, los invito a que me sigan en mis redes sociales como @lasillaazulpod, POD de podcast. Me pueden seguir en Instagram y en TikTok, donde subo cositas siempre. Y si me quieren seguir en mis cuentas personales, me pueden seguir en @comermano. Comermano, completo así, comermano. En Instagram y en TikTok. En las dos estoy. Swag. ¿Ustedes han visto el trend que dice que ¿y quién ves así? Parece la mueca de un rapero. ¡Mua! Me aburro de risa. Pase. ¡Mua! Eso es El Increíble Mundo de Gumball, que salió una nueva temporada. No la he visto porque creo que está en HBO o en Hulu. A ver. El maravilloso. Ay, coño madre. El maravilloso mundo. Extraño mundo de Gumball. A ver, la nueva serie. La nueva temporada. Cuando saldrá la temporada 7, tal. En Hulu, sí, en Hulu. Y Cartoon Network, que es como tal la plataforma oficial de esa serie. Esa es una muy buena serie. Esa es esa serie que tú puedes ver con tus papás y realmente les puede interesar. A mi papá, por ejemplo, que no es una persona como muy... No, mentira. O sea, sí, pero no. No es una persona que le encanta las comiquitas, que wow, que divertido una comiquita. No, es una persona como que de repente se sienta con nosotros, es como que, coño, me lo vacilo. O no es tanto como mi mamá. ¿Saben quién odia a Bob Esponja? Mi mamá. Yo no sé cómo hace eso. Yo amo Bob Esponja. Discúlpenme. Discúlpenme. Hay gente que dice que es para gente retrasada. No diré nada sobre ello. En fin, ¿ustedes cómo están, chicos? ¿Cómo están? Feliz vacaciones. Y si no están en vacaciones, fuerza, muchachos, fuerza. Fuerza regia, fuerza. Ya vendrán mejores tiempos. Yo sí estoy de vacaciones. Entré en vacaciones el 25 de julio, puede ser. Creo que fue el 25. Sí, creo que fue el 25 y regreso el 1 de septiembre. Es decir, no voy a pensar en eso. Pero me quedan 3 semanas de vacaciones, coño de madre. Pero bueno, en fin. Además, estoy grabando esto un 7 de agosto. Dentro de muy pocos días, no sacaré la cuenta, pero como una semana, cumplo 21 años, chicos. Me emociona bastante que voy a cumplir 21. Y estoy grabando esto a las 10 de la noche. Ustedes se preguntarán, ¿por qué, Manuela? Porque hoy fui a ver El viaje de Chihiro en Cinex, no en Cines Unidos, en el Cinex del Recreo. Y fue muy cool, me gustó mucho. Esa película creo que la he visto mínimo 10 veces. De verdad, es una película fascinante, maravillosa. Lo invito a que la vean. Es una película que si no están muy acostumbrados a ver anime o algo parecido, es realmente disfrutable. Es muy disfrutable y es muy bonita. ¿Qué otra cosa? Bueno, muchachos, disculpen que no he hecho nada todavía con lo de la investigación musical con respecto a los toques a los que he ido. Pero cualquier cosa, la semana que viene, el 14 de agosto, espero haber ya editado este episodio para ese momento. Y si no, pues espero que les haya ido bien. Una de las bandas a las que he ido a ver, que se llama Rabail, se va a presentar en el Trasnoche Cultural. Así que los invito para que vayan. Yo no podré porque estaré en Barquisimeto. No digo lamentablemente, porque genuinamente amo Barquisimeto, pero hace mucho calor. Yo genuinamente regreso y bajo de peso. Y no es porque, ay, no como.
pues ya me sé los chistecitos y tal. No, no, no. Sino que hace mucho calor. Hace demasiado calor. Y uno suda y yo no sé. Yo me pongo mala del estómago, chicos. Ustedes saben. Yo no sé. De resto, ¿qué ha pasado durante todos estos meses? Bueno, he finalizado semestre. Estoy bastante feliz. Cada vez más cerca de graduarme. Gracias, Dios, gracias. He ido bastante a San Antonio. Ha sido bastante chévere. ¿Qué otra cosa? He conocido a mucha gente nueva, ha sido demasiado divertido también. He ido a muchos eventos como tal, o no muchos eventos, pero sí he ido a eventos que no pensé que iría y me parecieron full divertidos musicales. Fui también a ver una ópera con mi familia y mi novio que se llama Madame Butterfly, la ópera, y fue una locura, o sea, genuinamente fue una locura. ¿Qué otra cosa fue? Más nada. De resto, todo bastante bien, chicos. ¿Ustedes cómo están? Por favor, actualización en los comentarios, a ver cómo están. De nuevo, disculpen que me haya desaparecido tanto, pero es que genuinamente la universidad me tenía un poco sin ganas de vivir. Realmente, tipo, no quería saber nada de la uni. Y ni siquiera porque, ay, estaba full de actividades y trabajos, o sea, sí, estaba full de tareas y tal, pero las tareas eran que sí que súper sencillas. Pero la gente es bastante complicada. La gente se vuelve loca y no avisa, y es terrible. Pero hablando de gente loca, vamos a hablar hoy sobre la gentrificación. ¿Sabes qué me ha provocado full durante estos días? Un perro caliente. Muchísimo. Y sé que me van a decir, Manuela, pero en cualquier esquina de Caracas venden perro calientes. Yo te voy a decir, tienes razón, pero no he querido gastar mi dinero en eso. Por dos razones. Uno, me cae mal porque es comida callejera y mi estómago es pussy y bueno, me cae mal. Es gafo y me cae mal. Y dos, porque ninguna otra razón, si les digo la verdad. Porque realmente puedo irme a comprar un perro caliente que cuesta que sí que 120, 175 bolívares, no sé. No hablaremos del dólar, no hablaremos sobre la hiperinflación, locura, pero ¿por qué giro? ¿Por qué quise traer este tema a la mesa? Ustedes se habrán enterado, y si no se han enterado, pues vive debajo de una piedra, o realmente tienes trabajo, mentira. Ocurrió ahorita ¿cuál es la palabra? Un chisme, se podría decir que es un chisme, con respecto a un restaurante llamado Pasta Morandi. Pasta Morandi, ¿lo conocen? Yo lo conozco bastante de toda la vida porque vivo cerca de la zona del restaurante original. Y ocurrió que el dueño original denunció en redes sociales que este grupo de personas que les pertenece actualmente lo que es pasticho, dog, cantina, pasticho, dog, cantina, cachito, esos 4 lugares, bueno, al parecer se robaron las firmas de este señor. Digo al parecer porque, como les digo, yo no es que tengo los papeles y que mira, esto pasó así. Como buena periodista tengo que decir que todo esto es una divulgación de información, que no tengo las bases certeras de ello. Sin embargo, me trajo el tema a la mesa. Yo recuerdo que cuando trajeron el primer emprendimiento, que es Doc como tal, o no como el primer emprendimiento, sino trajeron Doc como tal al mercado. Para el que no conozca, Doc es una franquicia, o es una de las ramas de la franquicia de Morandi, que abrió hace como 2 años aproximadamente, que vende principalmente ¿qué? Perros calientes como tal. ¿Qué es lo que discutían muchas personas? Que este perro caliente, que este perro caliente, ahí estoy, que esta venta de perro caliente son, ¿cómo se le llama? Una cifrinización de una comida callejera, ¿no? Eso en realidad, el término cifrinización, yo me lo inventé, no sé si existe, pero la palabra original que se le podría caer a esto es gentrificación. Que ustedes me dirán, ¿qué? Gentrificación, una palabra bastante usada actualmente. En realidad la palabra viene de la palabra en inglés gentrification, que ahorita ya les explicaré más a fondo qué significa, pero prácticamente es cuando una zona de clase media baja, media, de repente se vuelve un sitio turístico o incluso de posible inversión para la clase media alta. Que puede, para hacerles como un resumen, ¿qué puede pasar con esto? Que esto puede hacer que las personas que viven originalmente en estos lugares como tal, se tengan que mover para que estas personas con más dinero puedan invertir en
sitios. Por ejemplo, lo de los perros calientes. Pero ya lo voy a explicar. Creo que me enredé, pero confíen, trust me. Chicas, chicos y chiques, usted se preguntará, Manuela, ¿pero qué significa la gentrificación? Pues bien, primero, la gentrificación es un proceso de renovación urbana que cambia la composición social y económica de un barrio, desplazando, importante esta palabra, desplazando a la población original, es decir, a los locales, por una de mayores ingresos, es decir, una población con una población que tiene mayor poder adquisitivo, que tiene más dinero, pues más dinero. Es un fenómeno que genera debates, ya que por un lado revitaliza zonas deterioradas, pero por otro destruye el tejido social y la identidad de esos barrios. Como tal, este término apareció por primera vez en 1963 en un estudio de la socióloga británica Ruth Glass, que utilizó este término para referirse a un estudio de la ciudad de Londres, Inglaterra. Les recuerdo que siempre en la descripción del video van a poder encontrar, ¿cómo se llama esto? Varios links que les puede interesar para saber más sobre este tema, o incluso les coloqué un link de un TikTok muy bueno que me va a decir, bueno, ¿te aprendiste todo esto de TikTok? No lo hice, pero quise buscar un como resumen para que si les cuesta leer como tal documentos largos o artículos o papers como tal que pueden ser complejos y que les puede obligar a investigar muchas cosas, de forma más resumida, el señor Joaco Barbieri hizo un TikTok muy bueno que lo pueden revisar en la descripción del video. Además de la playlist Nadie se queda sentado. Recuerden revisarla, que coloco siempre actualizaciones de canciones que he escuchado y que pueden ser bastante, ¿cómo se le llama? Disfrutables, se le podría llamar. Pues bien, este término como tal también lo podemos separar en dos palabras. Lo podemos, bueno, primero, este término es, como les comenté, lo trajo por primera vez la socióloga Ruth Glass para referirse a un estudio de Londres, donde explicaba que el aburguesamiento es literalmente volver una zona cifrina, si quisieras colocarlo, que tiene que ver con las clases altas o las clases que tienen más dinero. Proviene del término en inglés gentrification, que a su vez deriva de la palabra gentry, 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 que gentry se refiere a la clase social alta, especialmente en la Inglaterra histórica. El término adoptado al español como gentrificación describe un proceso de renovación urbana que implica, lo que les comenté, el desplazamiento de la población original de un área por otra de mayor poder adquisitivo. Pero si queremos separar la palabra, Manuela, ¿cómo sería esto? Gentry, el término en inglés, que viene con raíces francesas que se llama genterice se escribe, de doble cuna, que se utilizaba para describir a la clase social que, aunque no pertenecían a la nobleza, poseían tierras y un estatus social elevado. Y fication, esa última parte, que es un sufijo de origen latino que indica la acción o proceso de transformación. Es decir, transformación de espacios por el medio de un grupo social que tiene mayor poder adquisitivo, ¿no? Ahora, ¿por qué traje este tema a colación? Porque bueno, por lo que le comenté de Doc. En su momento cuando apareció el emprendimiento, si le quisieras llamar, de Doc, de los perreros Doc, hubo muchas personas que se quejaron de que estaban de alguna forma colocando un producto que se acostumbra que es más como local, algo incluso que es más informal, como algo más cifrino o como intentando volver algo popular o que pudiera incluso subir los precios de este producto. Para ponerles como como comparación, un perro en dog cuesta $3. Ya les voy a decir exactamente si cuestan $3 porque le tomé captura a esto, al precio como tal de dog. Déjenme buscarlo. Y si no, igual les va a aparecer aquí como tal. Sí, dog cuesta de $3 a $2. Ok, cool, porque como tal ellos es un establecimiento, no es un perro calentero que es un puestico que está en un lugar y tal, que igual ellos tienen que pagarle, si no mal tengo entendido, unos impuestos a la alcaldía, etc. Sin embargo, la gente como tal se quejaba de esto. Pero yo dando mi humilde opinión, a mí no me parece que fuera malo, excluyendo el hecho de que los tipos, al parecer, los dueños de Dog,
Son literalmente unos ladrones que le robaron las firmas a este señor llamado Morandi. ¿Saben todo este chisme? Y si no se lo saben, al final del episodio voy a hacer como un resumen muy rápido de esto para que se queden al final del episodio. No la adelanten, porfis, te lo pido. Vean el episodio. Y bueno, una de las preguntas que le pedí a la inteligencia artificial que le podría interesar a la gente es el papel de las autoridades públicas. ¿Por qué? Porque también en este documento que les expliqué de ciudades, territorios y gobernanza, las personas se pueden llegar a preguntar si las autoridades públicas, es decir, el gobierno o la gente que realmente organiza todo este tipo de actividades informales o no informales, o no tanto, no nos centremos tanto en el perro calentero, vamos a centrarnos incluso en los locales que normalmente uno puede ver en zonas. Por ejemplo, puede ser las empanadas de como tal de La Guaira, por ejemplo, aquí en Venezuela, en el estado de La Guaira como tal, previamente estado Vargas. Uno podría considerar que si un grupo social con mayor poder adquisitivo ve, hey, es un buen mercado vender estas empanadas, yo voy a agarrar y voy a poner mi puesto de empanadas al lado del tuyo y las voy a poner un poco más caras y voy a agregar, no sé, mesas más arregladas y de repente un lugar más limpio, entre comillas, que al típico lugar de empanadas que puedes conseguir en La Guaira, que es como una sillita de plástico, así como la de la silla azul, que es Manaplas, pero viva Manaplas. ¿Manaplas? Sí, Manaplas, estas sillas son Manaplas. Con de repente como su sitio, unos gaticos, una broma, como que no es tan limpio como le podría gustar a una persona normal. Y vamos a ponerlo como más arreglado y vamos a hacerlo como con aire acondicionado y como todo esto. Esto podría crear que las personas que alquilan esos espacios como tal vean, mira, este tipo de personas que está colocando estos locales más caros puede significar un nivel de ingreso mayor a mí. ¿Por qué? Porque les puedo subir de repente el precio del alquiler. ¿Qué ocurre con la señora Marta que vende empanadas tranquilamente hace 20 años? Le suben también el alquiler. ¿Qué pasa? La señora Marta no vende empanadas al mismo precio que vende la señora, no sé, Carolina. Entonces la señora Marta y la señora Carolina están teniendo un ingreso diferente. ¿Qué ocurre en estos casos? Bueno, lamentablemente la señora Marta se tiene que ir del espacio y entran un grupo de personas que pueda tener un mayor poder adquisitivo. ¿Qué ocurre con este desplazamiento? Que se pierde el factor cultural y local del lugar como tal, o sea, el cultural, y de que literalmente le estás quitando el trabajo a un grupo de personas que tienen años trabajando allí. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió en México? Ahorita en México ocurrió una polémica donde hasta hicieron una marcha en contra de la gentrificación en varias zonas de México. Les coloqué un artículo incluso en la descripción de la BBC Mundo, donde hablan de los barrios de la Roma, si no mal recuerdo, y de la Condesa. Ya voy a explicarle qué tiene que ver esto. Pues bien, en este artículo que se llama Vuelve a tu pinche país gringo, ¿qué papel juegan los extranjeros en el encarecimiento de la vivienda en Ciudad de México? Hablan sobre los carteles de manifestación que se levantaron en la Ciudad de México hace, ya les voy a decir, a principios de julio. No fue tan tarde, no es tan vieja la información. ¿Qué ocurre? En la Roma y la Condesa son dos de los barrios más concurridos de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque están cerca del centro de la ciudad, gozan de naturaleza exuberante y ostentan una mezcla de estilos arquitectónicos modernos, y en la última década se han repoblado con restaurantes sofisticados, tiendas naturistas y cafés. ¿Qué ocurrió? Esta urbanización como tal se creó como en el siglo XX, por lo que ambas partes de esta ciudad se crearon como epicentros para las olas artísticas e intelectuales que pasaron por la capital mexicana. Hasta ahora fueron en su mayoría personas de clase media alta. ¿Qué ocurrió? De un tiempo para acá, una gran parte de los extranjeros como gringos, o sea, de estadounidenses o europeos, han llegado a la ciudad y han tomado parte de los Airbnbs, o sea, apartamentos de alquiler en estas zonas, lo que ha creado que residentes locales han tenido que irse y han entrado nuevos proyectos destinados al turismo. ¿Qué ocurre? Yo les voy a poner aquí una tablita, por aquí va a aparecer una tablita,
del artículo que les leí previamente de gentrificación. No, mentira, es otro artículo, ya les voy a decir cuál es. Pero es un artículo que diferencia entre lo que es la gentrificación y la turistificación. ¿Qué falsa? Gentrificación. Aquí les va a aparecer por aquí un cuadrito para que podamos tener una idea. Es como si de repente en la zona, vamos a ponerlo en Venezuela, vuelvo a poner a la zona de La Guaira. Es como si la zona de La Guaira, de, no sé, de algún pueblo de La Guaira, no conozco ninguno, así que me voy a quedar en Caracas. Es como si el casco histórico de Caracas como tal, de repente tomaras todas las tienditas locales de personas que venden y les metieras de repente locales más globalizados, podrías llamarlo. Como por ejemplo lo que puede ser de repente un Starbucks, por ejemplo. En México pasó también esto. De repente en las zonas como de Roma y que se llama la zona Roma, la colonia Roma, que es como decir la urbanización El Paraíso, o decir como la parroquia. Wait. Sí, parroquia El Paraíso. De repente la tomas y de repente un gentío llega y mueve, desplaza a toda la gente local que vive en estas zonas y le meten dinero. Y de repente colocan Starbucks, colocan de repente no sé, sí, algún mall importante, como por ejemplo puede ser, no sé, cualquier cosa que literalmente haga que esa zona deje de ser tan, se caracterice por lo local o por lo cultural que lo identifica. Eh, lo que les colocaba como lo del casco histórico. O sea, en el casco histórico de repente eliminan toda la parte como cultural de la Casa de Bolívar y de repente tú podrías decir, bueno, Cantina, regresando al tema de Cantina, Cantina hizo eso. Yo no considero que haya hecho eso porque el restaurante de Cantina, que está ubicado en el casco histórico, ellos utilizaron el espacio para poder como formarlo a su identidad como tal. Es decir, no es como que destruyeron la calle y tal, no. Ellos utilizaron un espacio que ya existía y lo reutilizaron. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre turistificación y gentrificación? Son muy claras, ya les voy a decir. Primero, tenemos la gentrificación. La población de esta zona se desplaza y es sustituida por un grupo de personas que tienen mayor poder adquisitivo. En cambio, la turistificación es flotante. Es decir, un grupo de personas puede llegar y de repente se mueven o de repente comparten el mismo espacio. Por ejemplo, tenemos a la señora Marta y a la señora Carolina, se recuerdan de ellas, las que venden empanadas, y la persona que les alquila el espacio se da cuenta, hey, yo voy a colocar un precio que sea accesible para ambas partes, obviamente exigiéndole más de repente a la señora Marta, que es la señora que tiene años trabajando allí, y quizás colocándole como más, sí, como exigencia de salubridad o de repente de comida, etcétera, etcétera. Y a la señora Carolina le voy a pedir que de repente no puede colocar aire acondicionado, sino que tiene que tener las mismas, sí, como las mismas características de espacio que tiene la señora Marta, que tiene años trabajando allí. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de turistificación. De gentrificación podría ser que llega la señora Carolina y desplaza a la señora Marta. ¿Por qué? Porque es obligada la señora Marta a pagar mayor alquiler. Esa es la diferencia. Luego, otro factor es el uso del suelo. La gentrificación es residencial e infraestructura cultural. Es decir, lo que hacen es literalmente tomar la infraestructura que de repente caracteriza un espacio como tal, particularmente, por ejemplo, en México, estructuras que son del siglo XX o del siglo XIX incluso, que no se deben de tocar porque de repente es patrimonio cultural o es un lugar que tiene mucha historia, y lo convierten en residencias. Por aquí les va a aparecer imágenes de lugares que de repente eran una casa como tal, una casa linda que podría ser utilizada de repente para ser convertida en un café o de repente en un restaurante o algo parecido. Y puede ser una casa abandonada, por eso les comento, no es que una casa donde vive una gente y lo va a quitar, no. Puede ser una casa donde literalmente es convertida en un lugar, en un café. Pero la gente lo que hace es que destruye estos espacios que tienen años de historia y construyen un bloque de repente de residencia. En Nueva York pasó mucho en Brooklyn, donde edificios edificios o casas que tienen desde el siglo XIX como tal construida y que tienen historia y tienen familias y tal,
literalmente desplazaron a las personas que vivían allí para colocar edificios que de repente incluso los apartamentos son más pequeños a lo que era previamente. Eso es un problema de la gentrificación. En cambio, la turistificación lo que hace es volver estos espacios que tienen una historia como algo turístico, algo que tenga que ver con el alimentar la cultura del espacio o incluso el alimentar lo que es el patrimonio cultural. Como les dije, el casco histórico a través de Caracas. El casco histórico es una zona donde tú puedes mantener el hecho de que sí, queremos capital, sí, queremos dinero, porque por algo se tiene que mantener. Los países no se alimentan por amor, lamentablemente. Y tú lo que puedes hacer es literalmente, vamos a utilizar este espacio como un lugar donde puedan pagar una pequeña cantidad, pero que de repente aprendan del espacio, de repente puedes colocar un café que tenga que ver con el patrimonio como tal, alimentar como tal la cultura del espacio. Luego, otro factor que diferencia entre la gentrificación y la turistificación es el comercio. La gentrificación se basa en la gastronomía, las galerías y el ocio. Allí es donde entra un efecto llamado el efecto galería-café. Si en su barrio, zona, colonia, parroquia, ciudad, de repente comienzan a aparecer 800 galerías y 800 cafés, usted tiene que tener mucho miedo, porque esto significa que su barrio está a punto de cambiar por completo. Literalmente es una señal de que de tu urbanización, o más que urbanización, de tu zona, se está moviendo hacia la parte más capitalista, que no es malo porque es dinero, pero lo capitalista también puede llevar a perder lo cultural y volverlo superficial. Incluso el punto de eliminar el hecho de que puede ser una zona residencial, una zona donde hay gente que vive y que tiene cultura y que es local y que no tienes por qué eliminar toda esa parte que ya de por sí es historia para colocar una galería y colocar, miren estas fotos de un hombre que pesca en la zona de La Guaira. Y es como que, brother, tú simplemente puedes ir a un puerto o a una zona más local o más residencial y puedes ver a las personas cómo trabajan. No necesitas convertir un espacio o una casa en una galería para poder mostrar realmente cómo es esto en realidad. Por otro lado tenemos la turistificación, que tiene que ver con los hoteles, la gastronomía y los souvenirs. Es decir, los turistas buscan o las personas buscan el convertir un espacio en algo más de corto plazo, que no las personas que no se tengan que quedar viviendo allí para poder conocer la zona, sino que más bien lo mueves como una experiencia por completa. Colocas un hotel que puede incluso tener a personas que viven en la zona, invitas a la gente a probar la gastronomía local, más que convertir de repente una zona. Hay restaurantes italianos cuando estás en La Guaira y puedes más bien alimentar el hecho de consumir cosas de la zona, ¿saben a lo que me refiero? Y souvenirs que pueden ser de repente una hamaca, por ejemplo, puede ser un sombrero, puede ser un alegrife, ¿cómo se dice? Alegrife creo que se llama, que son estas figuritas que venden en México. Cualquier cosa que tenga que ver con el recordar que fuiste a este espacio y alimentaste tu mente con la cultura de ello. O sea, que no es que de repente fuiste al espacio y bueno, me tomé esta foto con esta cultura de Starbucks que puede haber en cualquier fucking lugar, en vez de esta casa hermosa de una persona que es pescador, por decir algo, y abrió este restaurante donde alimenta a los locales y además a cualquier turista que quiera venir a aprender sobre la cultura, valga la redundancia, de este lugar. Así que imagínense. Por último, pero no menos importante, ahora voy a hablar más bajo porque es bastante tarde y no quiero despertar a la gente aquí en mi casa. El último punto es vivienda. Esto es lo más importante, lo que les hablaba de la gentrificación y que fue un tema que llegó a las redes sociales, en TikTok, para ser específica, en España, porque de repente había un grupo de personas, yo diría extremistas, pero no quiero colocarlos en la etiqueta, que literalmente les echaban agua o de repente les gritaban a aquellos extranjeros que estaban en las zonas más populares de las diferentes ciudades en España. Pasa lo mismo en México. En México incluso ocurrió una manifestación, como les comenté, el pasado 10 de julio, donde las personas estaban quejándose o levantando su voz con respecto a que literalmente les están quitando las viviendas a un montón de personas,
por lo que les comenté de que otro factor a tomar en cuenta entre la diferenciación entre gentrificación y turistificación es la vivienda. La gentrificación es residencial, es decir, el grupo de personas que no tienen que ser, a juro, personas extranjeras, puede ser una persona de la misma nación que tiene mayor poder adquisitivo, viajan al lugar y se quedan en estos diferentes residencias por unas largas distancias. Eso es gentrificación. ¿Por qué? Porque se quedan allí. No hay un proceso de turista y de entender que ese espacio sí, a nivel cultural, tú puedes compartir con los demás, pero no significa el que tengas que mudarte allí, al punto de que incluso tomas el espacio, ojo, porque aquí podemos como entrar en grises y unos matices raros de si ese espacio sí es de ese grupo de personas, de los locales, pero a la vez uno tiene que llamar al turismo y a todo esto, pero el problema cae en que la gente que llega de afuera o que llega también del mismo país, pero vamos a centrarnos en los extranjeros, toman literalmente el poder a nivel económico y social de esas zonas, quitándole de repente la vivienda a un mexicano, por ejemplo, que antes tenía que viajar 4 horas para poder llegar a Ciudad de México, porque ¿qué pasa? Muchas personas que trabajan en Ciudad de México, por poner un ejemplo, no viven en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque Ciudad de México es una ciudad que está sobrepoblada. Esto pueden buscar artículos de ello como tal, es un hecho. Porque la ciudad, a pesar de que a nivel de urbanismo está bien estructurada, no alcanza las viviendas, literalmente. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, una persona que de repente viene de afuera, de cualquier otra ciudad fuera de Ciudad de México, que tiene que viajar de repente en transporte público por 4 fucking horas para poder trabajar en su trabajo, tomó la iniciativa en su momento de, bueno, ahorré y me compré, o alquilé, más que comprar, porque comprar es una locura, alquilé este espacio, este Airbnb o esta vivienda para poder facilitar mi movilidad, mi transporte, o incluso trabajar en un emprendimiento que quiero tener en la Ciudad de México, donde es la capital. Y en vez de repente viajar por 4 horas, puedo movilizarme en media hora, en 2 horas, en 1 hora, ayudando a mejorar su situación de vida. ¿Qué ocurre? Llega una persona de clase media alta o clase media que de repente invierte más dinero dentro de estos Airbnbs y los coloca en un precio de alquiler mayor al que era previamente. ¿Qué ocurre con esta persona? Lo que les expliqué previamente. Literalmente los obliga o a conseguirse un tercer, cuarto trabajo, porque la mayoría de personas en Ciudad de México o en México como tal tienen más de un trabajo para poder sostenerse. Esto haciendo que de repente su calidad de vida decaiga por completo. En cambio, la turistificación es algo vacacional, es una corta distancia. Es decir, tú como turista, tú vas a disfrutar del espacio que ya está allí para ti. Es decir, por ejemplo, cuando la gente va a Hawái. En Hawái también es un muy buen ejemplo donde ocurrió una gentrificación. ¿Por qué? Porque varias cadenas de hoteles famosos de lujo, sí son del lujo, pero el lujo también es destruir la fauna y flora de esas zonas. Entonces ocurría que de repente le quitaban el trabajo a los hawaianos como tal, o de repente les quitaban el trabajo de repente de ser unos trabajadores de estos hoteles, y de repente se lo daban a otra persona de Estados Unidos. Y era como que, hey, tú estás eliminando este trabajo que ya teníamos años teniendo, como tener posadas, o de repente abrirle las puertas hasta de nuestras propias casas para poder recibirlos, y estás convirtiéndolo en una actividad completamente capitalista y que está llevando a que se pueda perder la cultura de esas zonas. Es bastante pesado decirlo porque uno puede caer como en socialista. Y sobre todo yo al decirlo me viene como a la mente al yo ser de Venezuela, obviamente, como en el discurso de no, porque el rico y tal, que ese tampoco debe ser el discurso. Creo que uno también tiene que tener cuidado, que es los últimos 2 temas que les quería comentar, que uno tiene que tener cuidado en pensar y en cómo utilizar el término gentrificación. ¿Por qué? Porque uno podría tomarlo y decir como que si de repente una persona que tiene mayor poder adquisitivo
convierte una casa en de repente un local que está teniendo un mayor ingreso de dinero que cualquier otro local, uno puede decir, no es gentrificación porque está recibiendo mayor dinero y está haciendo que los locales no recibamos la misma cantidad. Es como que no, porque si un mexicano llega a esta zona y hace esta actividad, es un mexicano que supo invertir en la zona, respetando la parte cultural y de espacios. En cambio, si un extranjero o una persona mexicana también, por poner un ejemplo, destruye la zona y lo convierte todo en una cuestión como más mercadeable, convierte la cultura en una mercancía, que ese es el tema que quería, como tal que quería caer. Oye, terminas de alguna forma perdiendo ese espacio público que podría ser bonito, esa cultura que tiene años creándose y formándose como seres humanos, esa seguridad incluso que puede crear esa localidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es quién, no hay una gente extraña adentro, que eso también es una cosa que se hablaba mucho en las manifestaciones en México, que hay un grupo de grande, lamentablemente, de gente extranjera que llegan a México a fetizar, ¿cómo se le diría? Fetichizar. Creo que fetichizar. Sí, fetichizar o atribuirle, exacto. Fetichizar como la cultura mexicana, perdiendo como tal, como esos valores de familia, como de que son humanos al final de todo, que sí, puede ser diferente a ti, pero no tienes que decir como que, ay, qué fino esta persona que es mexicana y mira qué lindo cómo hace estas carteritas y ay, yo voy a hacer las mismas carteritas pero las voy a poner al triple del precio y me voy a volver millonario por ese precio. Y es como que no, bro, no podemos hacer esto. Ahora, según el autor Alain Bourdain, critica que el término gentrificación se ha vuelto como amplio, es decir, no por el mal uso de este término se ha vuelto un término que se puede mal utilizar al referirse a procesos urbanos que pueden ser bastante normales y que ocurren. O sea, es decir, las sociedades tienen que avanzar, las sociedades no se pueden quedar en un mismo momento. Por ejemplo, si en la zona de Caracas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien discutible, el Boulevard de Sabana Grande, ¿no? Uno podría agarrar y decir, bombardeen Sabana Grande, destruyan todas esas tiendas son desorganizadas, eso es un zaperoco y tal. No. Vamos a poner tiendas que deberían de haber como en el Tolón, como, no sé, voy a nombrar tiendas, no es que estoy diciendo nada malo de estas tiendas, como Tarbay, vamos a poner Cobas, vamos a poner para que la gente realmente invierta en estos lugares. No, tú lo que debes hacer es en tal caso organizar ese espacio, el ver el por qué este grupo social está creando desorden en esta zona. ¿Es acaso porque no tienen el espacio realmente para vender? ¿Es quizás porque es un espacio que está cerca de zonas populares y por eso de repente tiene una mayor afluencia? Es decir, hay un montón de cosas que uno tiene que deconstruir literalmente y analizarlo de diferentes puntos de vista para poder realmente tener como una decisión clara de si lo que estamos viendo es gentrificación o es turistificación o simplemente es el avance de un grupo social que está buscando literalmente no ganar más dinero, pero sí tener como un avance que sea para la mejor de todos, creo yo. Chicos, quiero saber qué les parece este tema. A mí me encantaba y les tenía miedo realmente, porque bueno, después de 2 meses de no haber hecho episodio dije, me voy a enredar toda, no sé cómo voy a hacer, es de verdad, Cristo, ten piedad de mí. Pero al final, chicos, me sentí muy cómoda, me gustó mucho el tema, hice una muy buena investigación, o leí muchísimo, más que hice una buena investigación, leí bastante sobre el tema, porque no quería quedar aquí que bueno, gentrificación es la gente rica llega, fuck pobres y los echa. No, tampoco así. Les debo el chisme de Pasta Morandi, pero se los voy a hacer como en un Canva para que se vea cool y se vea chévere. Y quizás se lo suba o quizás no. Pero para hacerles la historia corta, Roberto Morandi, dueño oficial de Morandi, de repente le roba la firma a este señor, estas dos personas que no voy a decir sus nombres por cuestiones legales. Al hacer esto, Roberto Morandi ya no es dueño de Pasta Morandi. Estos dos personajes son dueños ahora de Pasta Morandi. Crean todo lo que es ahora Cantina, Doc, Cachito y Morandi.
Este señor mete una denuncia en 2022, desde el 2022 hasta hace como un mes, menos 3 semanas, se prende ese megapeo, el cual también conecta con que este señor Roberto Morandi abrió su nuevo restaurante llamado Il Vero Morandi, creo que se llama Il Vero Morandi, que creo es como el verdadero Morandi. Con ello, un montón de personas le cayeron encima a Cantina, a Pasta Morandi, todo este poco de gente, porque decían como que no, ustedes son malos, porque entonces cobrando de más y como que overpriced toda su comida, como sobreprecio y todo esto, y locura. Y yo dije como que este tema es interesante para traerlo a mesa, y además un nuevo concepto para usted. Y usted se preguntará, Manuela, ¿pero qué tiene que ver esto con la gentrificación? Todo este chisme que les acabo de colocar bien bonito en el Canva. Bueno, que de esa forma caí en este tema y me pareció bastante interesante, porque fue como toda durante toda esa semana, ahora pensando, fue que se reventó ese problema de Morandi. Reventó también, o bueno, por esa fecha reventó también lo de la marcha antigentrificación, que por cierto, destruyeron un montón de cosas, una locura eso. O sea, durante la marcha en Ciudad de México anti-gentrificación, destruyeron unos restaurantes, destruyeron unos Starbucks. Incluso Luisito Comunica, el creador de contenido mexicano, hizo como toda un reportaje creo que no lo ha subido a YouTube, creo que no, donde explica como que diferentes puntos de vista sobre la gentrificación, sobre qué opina la gente de la antigentrificación, incluso gente de otros países. Esto no es la primera vez que se habla sobre el término gentrificación en cuanto a nuestra sociedad o del siglo XXI. Como les comenté, esto es del 60, desde los años 60, pero ahorita ya que está bastante en auge lo que es la migración como tal, la inmigración y los migrantes como tal en diferentes países, por supuesto, uno tiene que tomar sobre la mesa el decir, entonces si un latino, por ejemplo, llega a Europa y toma y hace, de repente, tú podrías hacerte esta pregunta, si un latino llega a Nueva York, por ejemplo, y se crea el barrio de los venezolanos, por decir algo, ¿eso es gentrificación? La respuesta es no, porque la gentrificación es un movimiento que tiene que ver con el desplazamiento de la clase media, baja, media, o sea, de bajo nivel adquisitivo, y que llega y que lo desplaza un grupo de personas con mayor poder adquisitivo. Eso lo tenemos que tener muy claro. Luego, eso es gentrificación. Luego tenemos la turistificación, que la turistificación es cuando conviertes un espacio que ya tiene una historia a nivel local y cultural y lo vuelves mercadeable, si se le podría llamar, respetando toda la historia que hay detrás de esto. Ojo, el turismo igual tiene sus cosas malas. Si quieren que hable sobre el turismo, coméntenlo abajo porque es un tema bastante interesante y que, como todo, tiene sus matices. Por otro lado, podemos también resumir que las diferentes, como grupos de gente o grupos sociales como tal, tienen diferentes procesos por los cuales tienen que pasar para mejorar o empeorar y darse cuenta de esos errores para poder mejorar sus espacios y por ello mejorar su calidad de vida. Eso es un hecho, eso lo tenemos claro. Sin embargo, los quiero dejar con 2 preguntitas a ver qué les parece. La primera vez, ¿conocían qué era el término gentrificación? Yo lo conocía hace como 2 años, lo conocí por un podcast más que un podcast, un podcast de un creador de contenido llamado Hassan Piker. Te quiero, Hassan, lo conocerán algunos. Está en Twitch, es muy bueno, a mí me gusta bastante. Es Hassan Piker. Y por otro lado, tenemos el término turistificación. Lo conocían estas diferencias entre cada uno. Por otro lado, ¿qué zona de su ciudad o de su parroquia o de su colonia, como le dicen en México, consideras que ha sido gentrificada? ¿Qué características has visto? ¿Te gusta que ocurra esto? Pues hay personas que están a favor, porque hay personas que por lo menos podrían colocar el ejemplo de el Boulevard de Sabana Grande y podrían decir, no, sí, yo estoy a favor de eso porque tienen que eliminar todo ese desorden. Pero por otra parte, tú tienes que ponerte a pensar a nivel empático o incluso humano, decir, ajá, ¿y qué va a hacer de estas personas? Es como decir, eliminen los barrios. Ajá, ¿y a dónde vas a mover a esa gente? Por favor, nunca digas esas cosas, muchachos. Estudien, investiguen y aprendan sobre ello. Pero bueno, hasta aquí llegó el episodio de hoy. Espero que no haya sido un poco atolondrado o, ¿cómo se le llama? Como
como desequilibrado, porque es que tenía, muchachos, 2 meses sin hacer episodio, ¿ok? Y es bastante tarde, pero quería dejarles este episodio ya montado, ya que me voy a mi pueblo, a mi Barquipueblo. No es pueblo, ¿ok? Antes de que alguien se ofenda. Barquisimeto, te amo, Barquisimeto. Yo amo Barquisimeto. Y nada, les quería dejar como este episodio como tal. Los recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales como @lasillaazulpod, POD de podcast. Y me pueden seguir en mis redes, en mis cuentas personales como @comermano, todo completico. Me pueden seguir en Instagram y en TikTok. Así que bueno, espero que les haya gustado el episodio y nos vemos en el próximo episodio de La Silla Azul Podcast con mi persona, Manuela Hernández. Les mando un besito donde más quiero. OMG. Besitos, chicos. No gentrifiquen. ASMR. Vean el episodio de ASMR. Es muy divertido.